Damos a toda la gente que nos ve a través de la señal de Canal 65, el canal de la bendición de Dios. Gracias por estar en sintonía de este que también es su canal. San Marcos capítulo 2. Vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor. San Marcos capítulo 2. Gracias a los que les es posible seguir de pie. El que no puede hacerlo así sentado puede leer la palabra. San Marcos capítulo 2, ya lo tiene usted, dígame amén o me levanta su mano. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez, diga conmigo, entró Jesús. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún, ¿a dónde dice? Ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tome asiento, por favor, los que están de pie. Y ahí donde está, incline su rostro y haga una oración conmigo en esta mañana. Padre Santo, Padre bueno, damos gracias por tu presencia que está con nosotros en esta bella mañana. Señor, hemos dedicado un tiempo especial para adorarte a través de las alabanzas. Tú nos has ministrado, Señor. Hoy viene el banquete especial de tu palabra. Usa mis labios, Señor. Usa mi vida para que pueda poner tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo esta palabra que necesita tu pueblo en esta hora. Y aquellos también que nos ven a través de la señal de la bendición de Dios puedan también ser impactados a través del poder de tu palabra. Señor, en esta hora los pequeños somos nosotros, aquel grande eres tú, Señor. Queremos suplicarte que hables a nuestra vida. Queremos suplicarte que respaldes tu palabra, Señor. Y queremos pedirte de una manera especial que seas tú haciendo los milagros que solamente tú puedes hacer a través de esta preciosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Diga conmigo en esta mañana: llegó Jesús. Un poquito más fuerte: llegó Jesús. Mujeres que están en esta mañana pueden decir conmigo: llegó Jesús. Hombres que están en esta mañana pueden decir conmigo: llegó Jesús. Y es que cuando Jesús llegaba a cierto lugar, cuando él andaba en esta tierra predicando el evangelio, algo tenía que pasar, algo debía de suceder. Hermanos, hoy en día estamos tan necesitados de que la palabra del Señor se predique de manera más urgente. Es necesario que el pueblo del Señor anuncie el evangelio de Jesucristo en este momento que urge en nuestra generación, en nuestra nación. El ministerio de Jesús en esta tierra estuvo lleno de grandes milagros desde su nacimiento. El nacimiento de Jesús fue una obra milagrosa que solamente Dios podía hacer. Jesús vino a través de una mujer, María, pero ese bebé fue engendrado a través del Espíritu Santo. No fue como usted engendró a su familia, a sus hijos. Es obra del Espíritu Santo. También, aún Jesús después de muerto, se siguieron viendo mayores milagros que él siguió haciendo a través de la palabra que él ya había depositado y que sus discípulos siguieron compartiendo a la gente que lo necesitaba. Podemos hablar de esos grandes milagros, de la obra sobrenatural que Dios puede hacer a través de una persona. En la Biblia encontramos grandes testimonios acerca de los milagros que Jesús hizo cuando anduvo en esta tierra. Podemos hablar de cuando convirtió el agua en vino. ¿Quiénes sabían ese milagro? La mayoría. El primer milagro que Jesús hizo, que sanó a un hombre en Capernaum, que sanó a la suegra de Simón Pedro, que hizo la pesca milagrosa, que sanó a un leproso, que sanó al sirviente del centurión, que resucitó a la hija, al hijo de la viuda, que resucitó a Lázaro, que calmó la tormenta, que sanó a la mujer con el flujo de sangre, y tantos testimonios que son evidencia hoy en día de los milagros poderosos que solamente el Señor ha podido hacer. Ahora usted puede decir: gracias por darles alabanza al Señor. Pero eso fue antes. Eso de que el Señor sanara y pusiera manos sobre ellos, no, con razón fueron sanos, decimos nosotros. Eso fue en el tiempo de antes. Hermano, lo que está escrito aquí
es para enseñanza nuestra. Y así como el Señor sanó antes, Él puede seguir sanando ahora. ¿Cuántos lo creen? Si el Señor salvó antes, Él puede seguir salvando ahora. Aleluya. La necesidad de que el evangelio de Jesucristo se predique es tan fuerte, hermanos. Las señales se están cumpliendo. Hoy más que nunca usted, si va ahí al libro de San Mateo capítulo 24 verso 3, vaya conmigo. Las señales antes del fin, que no es el tema, pero lo vamos a tocar. Capítulo 24 de San Mateo verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oyeres de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué dice? Pero no es el fin todavía. Sigamos leyendo. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio ¿de qué? Le pregunto yo, ¿estamos viviendo estos tiempos? Pero todavía no es el fin, hermano. Sigamos leyendo, por favor. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hermano, hoy en día hay lugares donde todavía no es permitido predicar el evangelio de Jesucristo, pero en El Salvador hay un pueblo que es libre de decir que Cristo salva y que pronto viene. Aleluya. Este día escuché un testimonio poderoso, y lo voy a decir, de uno de nuestros misioneros que está allá en África. Y me decía: Sarita, estoy tan contento porque Dios ha hecho algo poderoso en esta nación. ¿Sabes? Han habido gente que ha aceptado a Jesucristo, y han habido personas que hoy por primera vez me dice: fueron bautizados en agua. Hermano, eso es glorioso. En una nación donde no es posible que el evangelio se predique, que se hable con libertad, que haya uno o dos que vengan a Jesucristo, eso es para hacer fiesta. Si en el cielo hay fiesta, ¿por qué aquí en la tierra no lo va a haber? Es maravilloso lo que Dios está haciendo en esta generación. Es cierto, hay tiempos difíciles que estamos viviendo, porque dice la Biblia que hay gente que a lo bueno le va a decir malo y a lo malo le va a decir bueno. También dice la Biblia que parte del cumplimiento profético en estos últimos días es que el amor de muchos se va a acabar. Nos hace falta amor y compasión por esta generación que aún no tiene a Jesucristo. Hay muchos cristianos, y me va a perdonar usted, hermano, pero hay mucha generación de cristianos que ha perdido ese amor, esa pasión por ir y predicar a Jesucristo, que se ha conformado únicamente con que Él es cristiano, con que Él ya es salvo. Pero ¿sabe qué? Si tú no cumples con este mandato del Señor de ir y predicar el evangelio, cuando Cristo venga, tendrás tu recompensa. Es necesario que el evangelio de Jesucristo sea predicado, porque en estos tiempos estamos viviendo tanta maldad, tanta persecución, tanta situación difícil que vivimos. Pero hermano, aún en medio de la situación difícil, el Señor ha dicho en su palabra que en estos tiempos también su Espíritu Santo será derramado a su iglesia. Aleluya. Alguien se goza por eso. Por favor, despierte esta mañana, alabe a Dios y dígale: oh Señor, es mi tiempo. Dios sigue haciendo cosas maravillosas, pero debe de haber un pueblo que se atreva a creerle a Él. En la porción que estábamos leyendo ahí en el libro de San Marcos, me llama tanto la atención dos cosas que suceden, como lo sucedieron en los testimonios anteriores de lo que Jesús había hecho, sanando y salvando. Hermano, yo decía el día de ayer en el culto de jóvenes, el Señor no puede hacer un milagro en tu vida de sanidad, en tu familia, si tú primero no recibes la salvación de tu alma. Porque ¿cómo es posible que Dios te va a sanar a ti y no te va a salvar? ¿Cómo es posible que haya gente que esté diciendo: yo necesito un milagro, yo quiero que Dios haga esto conmigo, pero no quiere nada con el Señor? Quieren sus milagros, quieren su provisión, quieren las cosas materiales, económicas, la casa, el carro, el trabajo, quiere todo, pero no quiere nada de relación con Jesús. Eso no se puede.
Para que Jesús llegue a tu vida, primero necesita tocarte para que tú recibas la salvación de tu alma. Y las demás cosas vienen por añadidura de parte del Señor. Cuando este hombre estaba ahí tirado, dice la Biblia que este paralítico obviamente no podía levantarse porque sus pies no tenían la fuerza que necesitaba. Pero ahí Jesús había llegado. Ahí Jesús había tenido una visita en esa casa. Y este hombre, sin poder levantarse, aunque yo me imagino que si este hombre pidió que le ayudaran, o si este hombre gritaba o hacía algo para que 4 de los que estaban alrededor pudieran ayudarles, porque este hombre creía de que Jesús iba a hacer algo en su vida. Y es que Jesús llegó en el tiempo. Es que Jesús estaba ahí para hacer algo. Y dice la Biblia que entonces hubieron 4 que ayudaron para que este hombre recibiera un milagro. Hermanos, Jesús visitaba una ciudad, y es que cuando Jesús visitaba un lugar, algo tenía que pasar. Si no, encontramos ahí el testimonio de Zaqueo. Cuando Zaqueo vio de que Jesús venía, Zaqueo no podía llegar hasta donde Jesús estaba, porque Zaqueo era de pequeña estatura. Imagínese usted que le pidamos a uno de los bebecitos que están en la iglesia infantil que baje y que busque a su mamá o a su papá en medio de toda esta congregación. Se nos pone a llorar, porque va a haber un montón de gente y no va a encontrar a nadie conocido. Zaqueo estaba asustado, pero él se había determinado que la visita de Jesús algo iba a pasar. Y dice la Biblia que Zaqueo, a pesar de su estatura, no se quedó de brazos cruzados. Buscó dónde subirse. Y él creyó que subiéndose, oiga bien qué interesante esto, es que él creyó que subiéndose al árbol Jesús lo iba a ver, pero es que Jesús ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que muchas veces nosotros estamos buscando los milagros, pero es que Él ya lo tiene para ti. Él ya sabe en qué momento va a llegar. A veces andamos ahí, hermano, ¿será que aquí oran por los enfermos? ¿Será que aquí hay sanidad? ¿Será que aquí hay milagros? ¿Será que aquí pasará esto? Porque yo lo necesito. No importa dónde tú estés, ahí en tu cama puedes estar. Ahí va a llegar la presencia del Señor, porque cuando Jesús llega, algo tiene que pasar. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta mañana? Algo debe de suceder. Jesús llegó y algo sucedió. Lázaro, aún ya muerto, dice la Biblia, ya apestaba, ya hedía mal. Y es que un muerto no huele bien, vea. Ya no se podía soportar estar ahí cerca de ese cuerpo. Pero aún ahí en la muerte llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, diga conmigo, algo pasó. Dice la Biblia que estando Jesús frente a la tumba de Lázaro, lo llamó por su nombre y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús llega, algo va a pasar en su vida. Cuando Jesús te visita, algo tiene que suceder. No comparto la idea que alguien diga: Jesús llegó a mi vida y sigue siendo el mismo mundano de siempre. Entonces Jesús no ha visitado tu vida. Porque cuando Jesús llega, dice la palabra del Señor que las cosas viejas, lo mundano, lo podrido, el pecado es echado fuera de nuestra vida, porque somos nuevas criaturas. ¿Cuántos somos nuevas criaturas en el Señor? Algo pasó cuando Jesús llegó a mi vida. Algo sucedió cuando Él tocó mi corazón. Y es que la visita de Jesús, algo tenía que suceder. Necesitamos un corazón dispuesto, hermano. Un corazón bondadoso, un corazón compasivo por las necesidades. Si usted y yo nos ponemos a preguntar cuántos tenemos necesidades, con los míos usted ya no va a aguantar, se lo aseguro. Ya no digamos los suyos. Hay tanta necesidad hoy en día, salvación. Tenemos 5 peticiones por las cuales oramos diariamente, aquí en la iglesia y fuera. Salvación, protección, provisión, salud, hermano. Hoy estamos viviendo un tiempo crítico de salud. Hay gente que no necesita salir fuera de casa para enfermarse, allá en la casa se enferma. Y la unidad dentro de la familia. Hay tanta necesidad. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Ser más compasivos con esa necesidad, para hablarle a la gente del evangelio de Jesucristo, para creerle al Señor de que Dios es capaz y que tiene el poder para seguir sanando, no importa qué clase de enfermedad se tenga, hermano. Dios sigue siendo nuestro Dios de milagro. Hay promesa de parte del Señor, pero se necesita tener, para que Jesús llegue y haga algo en nuestra vida, para que algo se pueda manifestar a través de su presencia, necesitamos tener un corazón compasivo. No ignore la necesidad de otros. Yo ayer estuve preguntando en el culto de embajadores de Cristo: ¿cuánto haces para que otros conozcan de Jesús?
¿A cuántos invitas en la semana? ¿A cuántos le hablas de Jesucristo durante la semana? ¿Cuántos enfermos visitas? No, ese es el trabajo del pastor y de la familia, porque ellos se metieron en eso. No, hermano, esta es responsabilidad de todos. ¿O no es usted un hijo del Señor? Como tal, debemos de trabajar en la obra del Señor. Él ya cumplió su ministerio, ya ascendió al cielo, nos dejó una orden. Ahora nos toca a nosotros trabajar. Y sabe que este trabajo no es de esos trabajos que usted tiene semanalmente, donde muchas veces vamos hasta de mala gana a trabajar porque la situación es muy pesada. Este trabajo es un trabajo honroso, es un privilegio servirle al Señor. ¿Cuántos se sienten privilegiados de parte de Dios por servir en su obra? Es un gran privilegio. Necesitamos un corazón compasivo, un corazón lleno de amor por la necesidad de las almas. Hermanos, en esta historia que estábamos leyendo del paralítico, y es una de las cosas que siempre tenemos que pasar cuando el Señor algo va a hacer en nuestra vida, y es enfrentar la oposición. Número 1, dice la Biblia, ahí en el primer versículo, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían. Y si ya no cabían los que estaban parados, dígame usted, ¿cómo iba a ser un paralítico para acercarse a Jesús? Primera oposición, estaba llena la casa, no había oportunidad que ese hombre pudiera llegar hasta donde estaba Jesús. Segundo, estando ahí habían escribas que hablaban de lo que Jesús había hecho. Siga conmigo ahí en el verso 7, por favor. Siempre de San Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué hablas? En el verso 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, o sea, pensaban ahí sin decirlo, pero estaban pensando, ¿qué estará sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? Ellos comenzaron como a inquietarse con la situación. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Había gente que estaba cuestionando lo que estaba sucediendo, pero aún en medio de esa oposición, diga conmigo, hubieron cuatro que le creyeron al Señor. ¿Sabe por qué? Ellos entendieron que la visita era para que algo sucediera, porque se compadecieron de la necesidad. Hermano, Dios se compadeció de ti cuando tú viniste a Él. Tuvo compasión, no le dio lástima, porque a mí la lástima no me sirve para nada. La lástima es simplemente para estar diciendo, ay, pobrecito, mira cómo está ahí de tirado, ay, no, qué pena, pero no hacer nada. La compasión me lleva a tener esa necesidad de ver lo que está sucediendo y accionar para hacer algo. El día en el que tú viniste a Cristo, Él se compadeció de ti, tuvo misericordia, pero no solamente se quedó ahí diciendo, mira mi hijo cómo está en esta desgracia, ay, cómo está mi niño, cómo está mi niña en esta situación. Él no solamente se quedó diciendo eso, Él accionó en tu favor y te fue a sacar de donde estabas. ¿Cuántos se alegran porque Él tuvo misericordia de nosotros? Eso es la compasión. Enfrentaron oposición. Había una mujer con flujo de sangre y en una visita de Jesús algo estaba consciente ella que debía de pasar, algo iba a suceder en su vida. Y dice la Biblia que Jesús iba caminando y esa mujer enferma, esa mujer que ya no aguantaba su cuerpo de esa hemorragia que tenía, dice la Biblia que se levantó en medio de la oposición y se acercó donde Jesús estaba, porque ella dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús. Hermano, hay un tiempo tan especial que Dios nos da para acercarnos a su presencia, para pedir por nuestros milagros. Y muchas veces lo que hacemos es quedarnos viendo lo que está pasando. Criticar la obra del Espíritu Santo. Y dime tú, ¿qué ganas con eso? ¿Qué recibes a cambio de esa situación? Te quedas sin la bendición, porque hay muchos que estamos bien gorditos de bendecidos que estamos, porque sabemos que necesitamos cada día de la ayuda del Señor, y esa necesidad nos lleva a meternos en la unción, a sumergirnos en su presencia. Esa mujer con el flujo de sangre no dijo, allá va Jesús, ya sabe lo que yo tengo,
Ay, si Él me quiere sanar, que venga a sanarme. Porque hay gente que así dice. Y hay cristianos que así somos cuando se habla de predicar el evangelio. Pues ya conoce al Señor. Si quiere que busque, dice. Y si no, pues hay que ver a Él. El Señor no te manda a hacer eso. Él te dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Esa mujer con el flujo de sangre, que era su primer obstáculo, su primera oposición, la enfermedad, y con el montón de gente que había, dice la Biblia, que desafió su fe, porque ella había dicho, si tan solo tocare el manto. Ella no dijo que Jesús ponga sus manos en mí. Ella no dijo que Jesús llegue y haga una oración. ¡Wow! ¡Qué fe más tremenda la de esta mujer! Ella dijo, si tan solo tocare su manto. ¿Alguien quiere tocar el manto de Jesús esta mañana? Oh, Maya, aquí andará, voy así. Hoy solamente podemos tocar tu manto y algo va a pasar. Algo va a suceder, Señor. Porque tu presencia está aquí. Esa mujer dijo, Jesús va ahí, yo quiero mi milagro. Y dice la Biblia que no se quedó ahí, sino que llegó hasta donde Jesús estaba y tocó su manto, e inmediatamente la fuente donde ella ya no podía ni caminar se quitó, se terminó. ¿Sabe por qué? Porque si tan solo estás dispuesto a creerle a Dios, algo tiene que suceder. Alguien dice amén conmigo. Es que no necesitas otra cosa, solo creer. Pero ¿sabes qué es creer? No es decir yo creo. Yo creo en Dios. Súbemelo un poquito, mi hijo, por favor. No es decir solo yo creo en Dios, yo sé que Él va a hacer un milagro. La fe sin acción es obra muerta. Tú necesitas accionar. Necesitas meterte, necesitas moverte para que Dios haga un milagro. Y es que muchos decimos tener fe. Muchos pasamos llorando diciéndole, Señor, pero yo te creo a ti. Pero yo creo que tú eres capaz de hacer un milagro en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mis finanzas. ¿Qué está pasando? Pero sigue sentado esperando el milagro, y así no va a pasar nada. 4 ayudaron a 1. ¿Y sabe qué dijeron? No hay lugar para entrar a donde Jesús está. No hay lugar para que podamos pasar a donde está el Maestro. Pero mire qué inteligentes que los cristianos así debemos de actuar. Si no le entramos por un lado, tenemos que buscar de qué forma entramos a la atmósfera celestial. Y esos 4 levantaron al paralítico. Y dice la Biblia que hicieron un hoyo. ¿Qué estás haciendo tú para recibir tu milagro? Hicieron un hoyo. No se pusieron a gritar. Aquí hay un paralítico. Aquí hay alguien que necesita un milagro. No dijeron eso. ¡Ey, Jesús! ¡Shh! ¿Que no ves aquí que está tirado uno? No. ¿Sabe por qué? Porque esos 4 le creyeron al Señor. ¿Alguien le cree esta mañana al Señor? Le creyeron a Él. Sabían que si Jesús estaba ahí, algo iba a pasar. Hicieron el hoyo en el techo de la casa. Cuando Dios te mueva a hacer locuras, hazlas, porque algo va a pasar. Hicieron un hoyo y lo metieron allí en el hoyo. Todo para llegar hasta donde Jesús estaba. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que el Señor haga la obra en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Dios haga un milagro en tu familia? ¿Seguir llorando? ¿Seguirte lamentando? ¿Seguir sintiéndote un fracasado, un débil? ¿O estás dispuesto a levantarte en esta mañana y decir, yo le creo al Señor, yo voy por mi milagro? ¿Sabe por qué? Porque en esta casa llegó Jesús, y si llegó, algo tiene que pasar. Yo creo que no me escuchó usted. En esta casa llegó su presencia, y si llegó, algo debe de pasar. Accionaron en fe, desafiaron su fe.
no se quedaron con brazos cruzados. La gente piensa que solo con creer es suficiente, pero sus creencias sin acción no traerán resultados positivos a su vida. Como seres humanos siempre estamos hablando de lo que vemos, pero es increíble, cuando Jesús hizo al mundo, no habló de lo que él veía porque no había nada. Él habló de lo que quería ver, de lo que iba a crear, y eso es fe. Tú estás viviendo en un tiempo difícil, no veas la dificultad, no veas la crisis. Entiende, Jesús llegó hace mucho tiempo y tu milagro no se ha realizado porque tú no has accionado en fe. Llegó el tiempo del milagro y esos 4 hombres lograron que el paralítico bajara. Y mira qué lindo, dice la Biblia ahí en el verso 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en el último verso, ahí siempre en el capítulo 2, vaya conmigo, en el verso 17, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Sabe por qué, hermano? En el verso 17 estábamos leyendo. Cuando Jesús está dispuesto a hacer algo en tu vida, la primera obra milagrosa que Él ha hecho es perdonar nuestros pecados. Y eso nadie, ningún ser humano lo puede hacer. Como tampoco el ser humano es capaz de hacer un milagro, porque el milagro es la obra milagrosa del poder sobrenatural del Señor. Alguien dice amén conmigo. ¿Quiénes necesitan un milagro? Póngase de pie ahí donde está, por favor. Si alguien necesita un milagro, póngase de pie en esta mañana. Adora a Dios un momento y dile: Señor, yo necesito un milagro. Tú has llegado a esta casa, Señor. Oh, my, aquí andará babayas. Aquí anda la babayas. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Hoy tu pueblo se ha puesto de pie como señal de la necesidad de un milagro en su vida. Haz algo, Espíritu de Dios. Haz algo, Espíritu Santo, en esta mañana. Mereces la gloria. Haz algo, Señor, en esta hora. Tu palabra ha sido dada, Señor. Llegó Jesús. Llegó Jesús a esta casa. Llegó Jesús a esta casa. Llegaste a este lugar, Señor, a habitar en esta casa. Algo va a suceder. Algo mayor va a suceder, Señor. Levantamos nuestras manos. Algo tú vas a hacer, Señor. Altísimo, Señor. Milagroso. Algo tú vas a hacer, Señor. No hay nadie como tú. Algo tú vas a hacer en mi familia. Algo tú vas a hacer en mi casa. Algo tú vas a hacer en mi vida. Algo tú vas a hacer en esta iglesia. Algo tú vas a hacer en mi ciudad. Algo tú vas a hacer en mi nación, Señor. Algo va a pasar porque tú llegaste. Porque tú has visitado mi casa. Porque tú has visitado mi familia. Porque tú has visitado mi vida. Algo tú vas a hacer. Mereces la gloria y la Tú mereces todo, Señor. Pero hoy, en este momento, necesitamos pedir por nuestro milagro. Necesitamos pedir por nuestro milagro. Mereces la gloria. Si hay algo, Señor, en nuestra vida que no ha permitido que tú hagas la obra completa en nosotros, obrando milagrosamente en esa necesidad, en esta hora, Señor, te pedimos perdón y depositamos todo en tus manos. Altísimo, milagroso Salvador. Alguien ha venido enfermo esta mañana. No hay nadie
Quiero pedirle un favor. Si usted ha venido enfermo, venga al altar. Permítame hacer una oración esta mañana por usted. Alguien ha venido enfermo esta mañana. Alguien tiene un enfermo en casa. Venga esta mañana. Venga un momentito al altar y permítanos hacer una oración por usted. El ministerio de alabanza me ayuda. El ministerio de alabanza me ayuda. Los servidores me ayudan. Jesús llegó a esta casa. Algo va a pasar. Declare su milagro. Acción en fe. Acción en fe esta mañana. Acción en fe. Vamos, muévete por tu milagro. Muévete a creerle a Dios. Su presencia está aquí. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Vamos, adoradores. Vamos, levitas. Adoremos. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.